Muy bien, queridos hermanos. Marcos capítulo 12, versículo 38 al 44. Vamos a continuar con la predicación expositiva del Evangelio de Marcos. Un precioso evangelio que venimos estudiando ya hace mucho tiempo y hoy vamos a estar cerrando el capítulo 12, un capítulo que nos ha llevado una serie de semanas meditar y profundizar en él, así que hoy vamos a estar terminando este capítulo. Dice el verso 38, y les decía en su doctrina: guardaos de los escribas que gustan de andar con largas ropas y aman las salutaciones en las plazas, y las primeras sillas en la sinagoga y los primeros asientos en las cenas, que devoran las casas de las viudas y por pretexto hacen largas oraciones. Estos recibirán mayor condenación. Hay dos porciones contenidas en nuestro pasaje. Leemos la segunda porción que arranca allí en el verso 41. Estando Jesús sentado delante del arca de la ofrenda, miraba cómo el pueblo echaba dinero en el arca, y muchos ricos echaban mucho. Y vino una viuda pobre y echó 2 blancas, o sea, un cuadrante. Entonces, llamando a sus discípulos, les dijo: de cierto os digo que esta viuda pobre echó más que todos los que han echado en el arca, porque todos han echado de lo que les sobra, pero esta de su pobreza echó todo lo que tenía, todo su sustento, enfatiza allí la palabra de Dios. Hasta ahí, hermanos, el texto, el pasaje que vamos a estudiar hoy. El título de esta predicación se llama La hipocresía confrontada por la verdadera piedad. Y como bien sabemos, el capítulo 12 de Marcos está terminando con una escena en el templo de Jerusalén, donde Jesús está observando actitudes, el Señor está observando las motivaciones de aquellos que se han acercado al templo para realizar diversos tipos de celebraciones, diversos tipos de ofrendas también que llevaba el pueblo. Nosotros sabemos que estamos en la semana de la celebración de la fiesta de Pascua. Entonces, el Señor está allí observando detenidamente y los actores principales parecen ser nada más y nada menos que sus enemigos, los escribas y fariseos, los líderes religiosos de Israel. Yo quisiera, en este momento, como siempre decimos, cuando nos acercamos al estudio de este tipo de porción de la palabra de Dios, debemos imaginarnos la escena, debiéramos hacer correr nuestra imaginación por un momento. Ustedes imagínense el templo de Jerusalén lleno de personas, multitudes, porque hay mucha gente. El Señor la primera parte de nuestro texto que acabamos de leer, tiene que ver con lo que Él le va a hablar a aquellos que están allí presenciando sus enseñanzas, que eran muchísima gente. Entonces, imagínense un templo lleno de personas que vienen de todos lados a celebrar la fiesta de la Pascua. Los escribas y fariseos, imagínenselo por un momento, caminando allí por el templo con sus ropas distintivas, como vamos a ver ahora, vamos a estudiar un poquito eso. Ellos están disfrutando del reconocimiento que la gente están haciendo de ellos, los saludos que ellos están recibiendo. Ellos están sintiéndose muy halagados, quizás muy reconocidos, están en un lugar de honor allí en el templo. A simple vista, por lo que se pudiera observar, estos hombres parecen ser los más piadosos, parecen ser los más devotos de los que están, de esa multitud que está allí en ese templo. En el segundo relato, en esta escena, estamos imaginando la escena, aparece una viuda en medio de esa multitud que se podría decir que de la escena es lo más insignificante, podríamos decirlo. Sin embargo, fíjense que Marcos va a poner un énfasis allí en el relato, porque Jesús, con sus palabras, llevó a esta gente y a sus discípulos en particular a ver más allá de lo que se aprecia en las apariencias. Y ese es la intención, ese es el propósito de este pasaje: hacernos meditar, hacernos reflexionar sobre tu vida, sobre mi vida, sobre nuestras prácticas, la manera en cómo nosotros vivimos la vida cristiana. Y permítanme usar un término que por ahí puede tener una connotación negativa en nuestra mente, pero para nada es negativo: nuestras prácticas religiosas. ¿Mm? La palabra religión tiene el sentido de estar ligado a.
no es una palabra mala, sino que la religión organizada o la religión que se basa en las obras nos ha llevado a ver o a contemplar eso como algo negativo, pero nosotros debiéramos examinar nuestra vida religiosa. Aunque yo hoy voy a hablar con una connotación negativa acerca de la hipocresía religiosa, pero repito, para nosotros como reformados, porque en el mundo evangélico de nuestros días se habla mucho de una relación. No tengo una religión, sino tengo una relación con el Señor Jesús. En realidad, como reformados, nosotros aceptamos ambas cosas, o sea, estamos ligados, religare, esa es la palabra original de religión, estamos ligados a nuestro Señor y a nuestro Salvador, y por supuesto tenemos una preciosa relación que se basa no en nuestros méritos, en los méritos de nuestro Señor y Salvador Jesucristo, pero este pasaje debe llevarnos a meditar profundamente en nuestras prácticas, cómo vivimos la vida cristiana. Si realmente vos estás viviendo una vida auténtica, una fe auténtica, o vivís una vida que se basa en las apariencias, porque la gente esta claramente, estos hombres que se paseaban por el templo, por las plazas y demás, que eran los líderes religiosos de la nación, ellos claramente hoy vamos a ver que vivían una vida de apariencia. Y lo que nosotros vamos a ver a la luz de este pasaje es una fuerte advertencia del Señor Jesús a sus discípulos y a la multitud contra la hipocresía precisamente y las apariencias. Y lo último que vamos a ver es un ejemplo de humildad. Vamos a ver el ejemplo de la verdadera piedad que representa la viuda en nuestro pasaje. Esos son los dos puntos, principios principales de este sermón. Ya sabemos, hablando del contexto, ya sabemos dónde estamos parados, hermanos. Estamos en la semana final del ministerio terrenal de nuestro Señor Jesucristo. Esto está ocurriendo el día martes. El día martes ocurrieron muchísimas cosas y lo venimos ya estudiando hace semanas. Estamos a 3 días de ese momento crucial y significativo para nuestra fe, donde Él va a ser crucificado. El Señor y los discípulos están, como les dije antes, en el templo de Jerusalén. Este lugar está repleto de judíos que vinieron de todas partes para la celebración de la fiesta de Pascua. Y el Señor va a aprovechar esta ocasión para dar esta fuerte advertencia. Va a ser una advertencia pública, en eso consiste los versículos 38 al 40, y de ahí la advertencia, no advertencia, perdón, la lección ya va a ser más en un entorno privado cuando el Señor va a utilizar el ejemplo de esta viuda pobre y desconocida que aparece allí en la escena. La hipocresía de los fariseos va a ser duramente confrontada, hermanos, con el ejemplo de esta viuda. Y nosotros vamos a ver la gran diferencia que hay entre ser una persona religiosa, en el mal sentido de la palabra, y ser un verdadero creyente. Tener una verdadera vida de piedad con nuestro Dios, con nuestro Señor y nuestro Salvador. Vamos a ver en primer lugar, hermanos, la advertencia, esta fuerte exhortación que hace el Señor Jesucristo. Dice el verso 38. Y les decía en su doctrina, guardaos de los escribas. Cuídense. Esa palabra guardaos es una palabra muy, pero muy importante, porque el Señor está llamando a estar en alerta, a estar vigilante, a tener cuidado, sumo cuidado. Dice la Nueva Traducción Viviente, Jesús también enseñó, cuídense de los maestros de la ley religiosa allí del pueblo de Israel. Fíjense que en el pasaje paralelo de esta porción de texto, que es Mateo capítulo 23, el relato de esta advertencia es más amplio porque el Señor incluye también a los fariseos. Los fariseos, ya sabemos, creo que no amerita meternos mucho ahí en el contexto de quiénes eran ellos, pero nosotros sabemos que era la secta religiosa más importante de la nación de Israel y muchos de los escribas pertenecían a la secta de los fariseos. Dice el texto paralelo de Mateo 23:1, entonces habló Jesús a la gente y a sus discípulos diciendo, en la cátedra de Moisés se juntan los escribas y los fariseos. Así que todos los que os digan que guardéis, guardadlo y hacedlo, mas no hagáis conforme a sus obras. ¿Por qué? Porque dicen y no hacen, porque atan cargas pesadas y difíciles de llevar y las ponen sobre los hombros de los hombres. Pero ellos ni con un dedo quieren
moverlas. Fíjense lo que dice, dicen y no hacen, es el rasgo distintivo del hipócrita. Los escribas y los fariseos eran nada más y nada menos que los expertos, hermanos, en la ley de Dios. Estamos hablando no de gente improvisada, no gente que había invertido su vida en estudiar, en conocer la ley de Dios. Y estas palabras que el Señor está dando allí en esa multitud, en la gente que está escuchando sus enseñanzas, fue sumamente chocante para esos judíos que estaban allí en el templo escuchando. ¿Por qué? Porque los fariseos y los escribas representaban lo mejor de la, de la teología religiosa judía, la rectitud representaban. Si hablamos de integridad, los fariseos y los escribas estaban allí en primer lugar. Ellos eran los que tomaban en serio la ley moral de Dios. Ellos eran los que tomaban en serio las sagradas escrituras. Estos hombres eran los expertos, les dije, en la escritura. Ellos no solamente tenían la responsabilidad de interpretar correctamente la ley de Dios, sino que también ellos tenían la tarea de aplicarla a todas las áreas de la vida, no solo de sus vidas en particular, sino que ellos eran los supuestamente los pastores, para usar un término más familiar para nosotros. Ellos eran como los pastores del pueblo de Israel. Ellos tenían la responsabilidad de guiar a la nación de Israel de acuerdo a lo que Dios había establecido en su palabra, de acuerdo a la voluntad de Dios, no solamente en un aspecto religioso, sino en todos los órdenes de la vida. O sea, no solamente vida religiosa, sino la vida del hombre como esposo, del hombre como padre, del hombre como comerciante, como empresario, en todos los órdenes de la vida estaban estos hombres involucrados allí impartiendo dirección, instrucción. Eran los hombres que sabían lo que cada judío piadoso debía ser como esposo, como padre, como hombre en la sociedad. Ellos tenían que proteger espiritualmente a la nación. Ellos tenían que enseñarle la verdad, tenían que guardarlos del error. Esa era la tarea principal y primordial de estos hombres, los escribas y fariseos. Pero fíjense que Jesús está advirtiendo, y es una fuerte advertencia, está exhortando a sus discípulos, está exhortando a esta multitud que están alrededor de él allí en el templo, ¿a qué? A que se cuiden de estos hombres, que se cuiden, que estén atentos, que estén alertas, que estén vigilantes, guardados. Es un llamado a estar en completa vigilancia. Jesús le está diciendo, cuídense de sus protectores. Cuídense de aquellos que tienen que cuidarlo ustedes, porque esos hombres son un peligro. Esos hombres no solamente se están dañando terriblemente a ellos mismos, sino que le hacen daño a ustedes. Y ustedes los están siguiendo. Cuídense de esos hombres, porque son nocivos para su vida. Es lo que el Señor estaría diciendo en nuestras palabras. En Mateo 23, Jesús se dirige, el texto paralelo, repito, Mateo 23, Jesús se dirige directamente a los escribas y los fariseos, y fíjense lo que le dice, voy a leer Nueva Traducción Viviente, capítulo 23, versículo 15 de Mateo, ¿qué aflicción les espera? Maestros de la ley religiosas y fariseos. Se está haciendo una distinción, escribas y fariseos. ¿Qué aflicción les espera? ¡Ay de los escribas y fariseos!, va a decir la Reina Valera 60, hipócritas, pues cruzan, pues cruzan tierra y mar para ganar un solo seguidor y luego lo convierten en un hijo del infierno 2 veces peor que ustedes mismos. ¿Se dan cuenta? Esas son las palabras que el Señor está impartiendo, que el Señor está enseñando allí, y claramente son fuertes, es una dura advertencia, como decíamos. Estos hombres eran celosos promoviendo sus doctrinas. Cielo y tierra recorrían buscando un prosélito, buscando un seguidor, pero lo único que hacían era arrastrar a las personas a la perdición. ¿Por qué? Porque la piedad de ellos era falsa. La piedad de ellos era una fachada, no era una piedad verdadera. Estos hombres pretendían cubrir su avaricia, su corazón malicioso, necio. Ellos pretendían cubrir el orgullo de sus corazones con la hipocresía religiosa, con la práctica de una vida religiosa hipócrita, llena de mentiras, con una fachada de decencia, ¿no?, de santidad,
que era falsa claramente. Por eso las palabras de Jesús fueron tan duras en Mateo 23. Si ustedes prestan atención, no lo vamos a leer porque son 36 versículos que se compone el capítulo 23 de Mateo, pero durante 36 versículos, hermanos, el Señor los va a confrontar duramente a estos hombres y va a dejar en claro que ellos son unos hipócritas. La palabra clave en Mateo 23 es hipocresía. 7 veces el Señor los llama de esta forma y lo hemos leído en un sermón de hace semanas atrás. El problema de estos líderes religiosos es que ellos estaban muy atentos, muy interesados en lo que se veía por fuera. Pero Jesús deja muy claro que lo que la gente veía por fuera, en los escribas y fariseos, estaba completamente divorciado, desvinculado de lo que estaba sucediendo en el corazón de estos hombres. Estos hombres hacían todo lo que hacían para mantener las apariencias, está diciendo el Señor. Y eso es precisamente lo que Marcos nos muestra en nuestro pasaje, en una forma mucho más resumida. Marcos viene a resumir todo lo que el Señor dice allí en Mateo capítulo 23, dice el verso 38, y les decía en su doctrina, guardaos de los escribas, que gustan andar con largas ropas y aman las salutaciones en las plazas, y las primeras sillas en la sinagoga, y los primeros asientos en la cena. Yo creo que es fácil entender que el problema no estaba en la ropa. Nosotros no podemos llegar a pensar al leer este texto que el problema estaba en ese tipo de ropa que ellos usaban. No, el problema no estaba en la ropa, el problema no estaba en las salutaciones. ¿Mm? Eso forma parte de buenos modales, ¿no es cierto? El problema no estaba en ocupar las primeras sillas, porque si no nadie ocuparía las primeras sillas de acá, de nuestro templo, de nuestro salón. El problema estaba en la motivación con la cual ellos hacían todas estas cosas. Repito, el problema era la motivación, el problema era el corazón. En el capítulo 15 del libro de Números, fíjense qué interesante, porque Dios ordena al pueblo de Israel, al pueblo, a la nación de Israel, a que ellos hicieran unas franjas o unos flecos con un cordón azul, dice el texto, en los bordes de sus vestidos. Vamos a leerlo, no lo busquen, yo se los leo rápidamente. Dice el verso 37 de Números 15. Entonces el Señor les dijo a Moisés, da las siguientes instrucciones al pueblo de Israel, no a un grupo específico, puntual, no al pueblo, a la nación. Dice, en todas las generaciones venideras harán borlas al borde de su ropa y las atarán con un cordón azul. Cuando vean las borlas, recordarán, dice, y obedecerán todos los mandatos del Señor, en lugar de seguir sus propios deseos y contaminarse. Fíjense ese detalle en la ropa, el propósito que tenía. Dice, cuando observen eso, obedecerán todos los mandamientos del Señor y en lugar de seguir sus propios deseos y contaminarse, tal como es su tendencia, estoy leyendo Nueva Traducción Viviente, dice, las borlas lo ayudarán a recordar que deben obedecer todos mis mandatos y ser santos a su Dios. Yo soy el Señor, su Dios, que lo sacó de la tierra de Egipto para ser su Dios. Yo, el Señor, una vez más, soy su Dios, dice la palabra. Ese detalle en sus ropas no era otra cosa más que un recordatorio, hermanos, que ellos eran pueblo de Dios y que ellos debían guardar su ley, debían obedecer, debían guardar sus mandamientos. Pero ¿qué pasó? Sucedió lo que dice el texto, la tendencia del corazón de estos hombres. Ese detalle en sus ropas, con el pasar del tiempo, algunos hombres convirtieron esos flecos, esas borlas, en símbolos de piedad. ¿Y qué es lo que hacían? Cada vez lo hacían más y más largos. Y de esa manera daban la impresión. De esa manera mostraban la apariencia de qué? De que ellos eran más santos que los demás. Eso fue lo que con el paso del tiempo se terminó degenerando, terminó resultando en eso, esta práctica, este mandato de parte del Señor. Por eso el Señor dice en Mateo 23:5, todo lo que hacen es para aparentar. En los brazos se ponen anchas cajas de oración con versículos de las Escrituras y usan túnicas con borlas muy largas, porque la meta era aparentar, hermanos. Estos hombres, en lugar de desarrollar una genuina piedad, ellos habían desarrollado un sistema sofisticado, podríamos decir, de hipocresía en la nación. Repito, un sistema sofisticado de hipocresía que se llevaba a la práctica y que afectaba la vida
de la gente. A ellos les encantaba presumir en medio del pueblo los flecos de sus ropas y que todo el mundo les rindiera pleitesía, que los saludara, que usara títulos ostentosos. Mateo 23:6 dice, aman los primeros asientos en las cenas y las primeras sillas en la sinagoga y en las salutaciones en las plazas, y que los hombres los llamen rabí, rabí, que los hombres los llamen maestro. Estos hombres se hacían llamar padre. Por eso es que el Señor en el verso 9, hermanos, dice, aquí en la tierra no se dirijan a nadie llamándole padre, porque solo Dios que está en el cielo es su padre. Y es fuerte las palabras del Señor Jesús. Entonces se dan cuenta que el problema estaba en la motivación, estaba en el corazón con el cual estos hombres hacían esas cosas. Ese deseo de ser exaltados a través de títulos ostentosos, de títulos extravagantes. Pero eso, hermanos, y acá hago un punto de inflexión y quiero llevar su atención a, a nuestras vidas, mirando el texto y mirando también nuestra vida, mirando nuestro contexto religioso. Eso no debe parecernos algo extraño, porque en el día de hoy, hermanos, también hay personas que le fascinan los títulos, al igual que los fariseos. Yo creo que es de público conocimiento que en algunas iglesias los pastores ya no quieren que se los llame como lo que son, como pastores, sino que se hacen llamar apóstoles. Nosotros conocemos todo lo que ocurre en cierto contexto evangélico moderno, apóstoles, patriarcas, padre, le dicen a algunos lados a los... Fíjense que qué involución, ¿no? Escapamos de la iglesia, el evangelio salió de la iglesia católico romana y hoy se le llama a algunos pastores padre, papá, le dicen en algunos contextos, aunque parezca ridículo, es así. Hay pastores atribuyéndose, hombres atribuyéndose títulos ridículos. Y ese, hermanos, es un claro ejemplo del espíritu de los escribas y fariseos. Ese es un claro ejemplo del corazón que había en estos hombres que el Señor está confrontando. Los líderes religiosos de Israel, hermanos, siempre querían ocupar el primer lugar donde ellos fueran. Y Jesús está condenando ese deseo de querer estar en los lugares más visibles para ser el centro de atención. Estos hombres querían que todos pudieran ver que ellos no eran como los demás. Ellos eran especiales. ¿Y acaso no es lo que pasa hoy en muchos contextos evangélicos de nuestros días? No solo eran hipócritas estos hombres eran estafadores, tramposos, eran farsantes. Y vas a ver que todos esos calificativos, vos mirá cuáles son. ¿Dónde vemos la expresión contemporánea de estos hombres? En el mundo evangélico de nuestros días, en muchos lugares, en muchas iglesias, que más que iglesias son sinagogas de Satanás. Dice Marcos capítulo 12, verso 40, estafan descaradamente a las viudas para apoderarse de sus propiedades y luego pretenden ser piadosos haciendo largas oraciones en público. Por eso serán castigados con más severidad, dice la Nueva Traducción Viviente. Ellos eran pastores, hermanos. Los escribas y fariseos tenían la responsabilidad de pastorear a la nación de Israel, de guiarlos. Ellos tenían que proteger a las ovejas del rebaño de Dios. ¿Pero qué estaban haciendo? Estaban haciendo todo lo contrario, porque estaban actuando como lobos. Por eso dice el Señor en Mateo 7:15, guardaos de los falsos profetas que vienen a vosotros con vestidos de ovejas, pero fíjense, por dentro son lobos rapaces. Y eso eran estos hombres, eran lobos rapaces, que se aprovechaban de la vulnerabilidad, dice el texto, de las viudas, sobre todo de las viudas que tenían más posesiones, de las viudas que estaban en mejor situación económica, porque dice el pasaje que se apoderaban de sus propiedades. Ellos tenían que ser el ejemplo de justicia, de piedad, pero eran los explotadores. Ellos explotaban a los más débiles, hermanos. La Reina Valera 60 usa la expresión devoran las casas de las viudas. Y eso es fuerte, hermanos, porque esa palabra devorar implica la acción de comer vorazmente, de comer, de consumir algo hasta que no quede absolutamente nada. Nosotros conocemos muchos, en el mundo animal hay muchas bestias que comen con tal voracidad que destruyen todo y no queda absolutamente nada. Bueno, la palabra griega original enfatiza eso.
la severidad de las acciones de los escribas y la seriedad con la que Jesús está denunciando la explotación que hacen estos hombres, la hipocresía de estos hombres. Y lo peor es que ellos, pues acá viene el punto medular de todo esto, lo peor es que esa mentira, esa farsa, esa estafa, ellos encubrían todo con una falsa piedad, con una falsa devoción a Dios. Estaban jugando claramente con algo sagrado. En el libro del profeta Ezequiel nosotros podemos ver cómo Dios condena a los pastores de Israel y va a decir Ezequiel 34:2, ay de los pastores de Israel, que se apacientan a sí mismos, no apacientan los pastores a los rebaños. Coméis la grosura y os vestís de la lana, la engordada degolláis, mas no apacentáis las ovejas. Son palabras duras que el Señor está dando en la voz del profeta Ezequiel a la nación de Israel en aquel entonces. Y los escribas y fariseos, con el paso de los años, vinieron a ser la expresión actual y contemporánea de estos profetas de Israel en los tiempos de Jesús. Pasaron los años y esta profecía se termina cumpliendo en estos hombres. Pero nosotros también tenemos en nuestros días la expresión actual de estos profetas que están allí referenciados en Ezequiel 34, que están allí ejemplificados en el ejemplo de los escribas y fariseos. El mundo evangélico, hermanos, está lleno de engañadores, de farsantes, de estafadores, de explotadores, maestros de la prosperidad, donde los únicos que prosperan, ¿quiénes son? Son ellos, no la gente que tienen engañada. Y el espíritu diabólico que estaba, repito hermano, el espíritu diabólico que estaba detrás de los escribas y fariseos es el mismo espíritu diabólico que está detrás de los farsantes, de los estafadores, de los engañadores de nuestra época, que los tenemos cerca probablemente. Usan las escrituras, usan la religión para convencer a las personas que les den voluntariamente dinero a cambio del favor de Dios. No hay nada más diabólico, hermanos. No hay nada más herético, más cerrado que eso. Eso es repugnante, hermano, convencer a las personas que entreguen dinero para que reciban el favor de Dios. Nuestra relación con Dios, hermanos, nuestra religión con Dios no es una lotería, donde yo más plata pongo y más oportunidades tengo de ganar. Así funcionan los casinos, así funciona la lotería, así funcionan los juegos de azar. Yo más plata pongo, más opciones tengo de ganar. Eso es mentira. Y nosotros en nuestros días tenemos hombres en el mundo evangélico que han hecho de la iglesia un casino, básicamente. Esa es la idea. Y lo único que hace ese tipo de evangelio, hermanos, si es que se le puede llamar evangelio, es alimentar la codicia y la avaricia, porque lleva a los creyentes a ser igual que ellos. Ellos tienen un corazón lleno de avaricia y lo mismo ocurre con la gente que sigue a esos maestros. El mayor problema de esta gente, hermanos, es que ellos están distorsionando el mensaje del Evangelio y eso es grave y eso es una afrenta contra el Dios del Evangelio. Cristo no vino al mundo, hermanos, para que todos sus hijos sean prósperos y ricos. Cristo no vino al mundo para que todos sus hijos rebosen de salud física, que nunca se enfermen. Cristo no vino al mundo para que todos sus hijos sean unos campeones, unos exitosos, unos triunfadores en este mundo, ¿no, hermanos? La expresión contemporánea de ese espíritu diabólico de los escribas y fariseos no solo es la avaricia y la codicia que promueve el evangelio de la prosperidad, sino también que tiene que ver este espíritu diabólico de estos hombres que vemos reflejado allí en el texto bíblico. Ese espíritu diabólico tiene que ver también con evangelio de milagros, sanidades, prodigios, maravillas, con ese evangelio posmoderno donde la palabra de Dios viene a ser algo más terapéutico, ¿eh? que predicar el consejo de Dios, donde la predicación o la proclamación de la Escritura viene a ser algo más terapéutico, más romántico, más psicológico. Todo eso, hermano, es basura y es una distorsión del verdadero mensaje del Evangelio, hermanos. Los falsos maestros de nuestros tiempos lo que hacen es vacunar a la gente contra el verdadero Evangelio.
y la verdadera predicación. Eso es lo que pasa en nuestros días, hermanos. Los creyentes de las falsas iglesias no están acostumbrados a escuchar una predicación profunda de las Escrituras. Se aburren. No están acostumbrados a escuchar un estudio profundo de la palabra de Dios. Se aburren porque ellos han sido vacunados para que se les haga difícil escuchar la verdadera predicación, una predicación fiel de las Escrituras. Ellos no van a la iglesia a pensar, ellos van a la iglesia a sentirse bien porque las emociones es el todo de la celebración. Y es lo que decimos siempre, si vamos a predicar, tenemos que predicar a la cabeza, a la mente de la persona para que la escritura penetre allí. Pero la gente hoy en día va a la iglesia no a pensar, no a meditar, no a reflexionar. Fíjense cómo empezamos la gran mayoría de los sermones. O sea, este hermano nos va a hacer reflexionar acerca de esta área, acerca del otro. Y claro, porque a eso venimos a ser expuestos. Decíamos antes, es un privilegio que nuestra alma sea expuesta a la predicación fiel de la Biblia. Eso es un regalo que nosotros tenemos del Señor. No es algo común, no es algo ordinario, no. O sea, hay gente que lamentablemente está exponiendo su alma a basura, a porquería, y están siendo vacunados en contra de la verdadera predicación, hermanos. El que está acostumbrado a oír ese tipo de predicación, evangelio, prosperidad, milagro, sanidad, vení, obtené tu milagro, vení, te vamos a tirar la pata. Eso ocurre en nuestra ciudad, hermanos. Los que están acostumbrados a oír ese tipo de predicación difícilmente puedan seguir la argumentación, hermano, de un sermón profundo de la palabra de Dios. O sea, difícilmente puedan seguir, repito, la argumentación de un sermón, de una predicación, y mucho menos van a escuchar el verdadero mensaje del Evangelio. ¿Y qué dice el verdadero mensaje del Evangelio? Que Dios envió a su Hijo al mundo para salvarnos de nuestros pecados. Dios envió a su Hijo al mundo para salvarnos de Dios mismo. Y eso no es romántico. O sea, esa es la realidad del mensaje del Evangelio. El infierno, hermanos, es terrible, pero no solo porque está Satanás ahí, sino porque la ira de Dios está eternamente y para siempre con aquellos pecadores que no se arrepintieron, que no pusieron su fe en la persona y en la obra de Jesucristo y por lo tanto van a terminar allí en ese lugar. Ese es el mensaje del Evangelio, hermanos. Cristo vino al mundo a salvarnos de nuestras miserias y a salvarnos de Dios mismo. Cristo vino a reconciliarnos con Dios, hermano. Él vino a librarnos de la esclavitud de vivir para nosotros mismos. ¿Oíste bien? La esclavitud de vivir para vos mismo. A eso vino Cristo, a librarnos de eso. Nuestro Señor y Salvador Jesucristo, hermanos, vino a mostrarnos que el mayor bien, la mayor ganancia en la vida no es económica. El mayor bien y la mayor ganancia es conocerle a Él, hermanos. O sea, no hay alguien que haya conocido a Cristo, que haya tenido un encuentro con Cristo y haya seguido igual. No, a eso vino el Señor Jesucristo. Y eso es lo que se proclama en el mensaje del Evangelio. La mayor ganancia, el mayor bien, no es económico, es conocerlo a Él, es crecer en el conocimiento de su persona, de su gracia, de sus atributos, de su obra en la cruz. Aunque nunca tengamos ni salud, ni riquezas materiales, aunque nunca seamos los campeones de esta vida según el estándar del mundo, tenerle a Él como nuestro Señor y Salvador Jesucristo es suficiente, hermanos. Eso es lo que dice el verdadero evangelio, el verdadero mensaje del evangelio. Tener a Cristo es todo lo que necesitamos. Es todo y es lo único que necesitamos para estar completos. No necesitamos, repito, salud, no necesitamos dinero, no necesitamos ser los tipos más triunfadores, exitosos según el estándar del mundo. No, Cristo es suficiente en la salud, en la enfermedad, en la abundancia, en la pobreza, en la adversidad, en la persecución, triunfando o estando por el piso, teniendo mucho o llegando a duras penas a fin de mes. Y Dios guarda esta iglesia, hermanos. Nosotros tenemos que orar de manera convincente, de manera intencional. Debemos orar hasta el final de nuestros días. Debemos orar por esta generación, por la generación que viene detrás de nosotros, hermanos, de que nunca
se reduzca a Dios en este lugar a un cadete. ¿Vos sabés lo que es un cadete? Un cadete es un pibe, es un chico que vos lo tenés para tus tareas, que vos contratás, te vas, haceme esto, llevame esto, andase lo otro. Que nunca esta iglesia reduzca a Dios a un sirviente, hermano, a un empleado, a un genio de la lámpara, que está dispuesto a obedecer nuestras órdenes, a complacer nuestros caprichos. Eso es una locura, hermanos. Pero eso pasa alrededor nuestro. Mantengámonos firmes, hermanos. Oremos intencionalmente por esto. Esa es una realidad, les decía. ¿Y saben qué? Muchas personas siguen a maestros así. ¿Por qué? Porque apelan a la codicia. ¿Vos nunca te llamó la atención por qué hay tanta gente ahí? ¿O por qué es tan lleno de personas? Y yo donde voy, somos siempre algunos, porque se apela a la codicia del corazón humano, hermanos. Repito, se apela a la codicia. ¿Y saben qué? El apóstol Pedro ya lo dijo en su segunda carta, y esto tiene que ser, pero de aliento para vos. Eso tiene que ser una inyección de aliento. Esto ya fue dicho, hermano, ya fue profetizado, ya fue anunciado que estas cosas iban a pasar, que nosotros íbamos a observar lo que hoy estamos observando lamentablemente en el mundo evangélico. Segunda de Pedro capítulo 2 verso 1 dice, pero hubo también falsos profetas entre el pueblo, como habrá entre vosotros falsos maestros que introducirán encubiertamente, ¿qué cosa? Herejías destructoras, y aún negarán al Señor que los rescató, atrayendo sobre sí destrucción repentina. Fíjense lo que Pedro le está diciendo a estos creyentes. Y muchos seguirán sus disoluciones, por causa de los cuales el camino de la verdad será blasfemado. Es lo que pasa hoy en el mundo evangélico, hermano. El camino de la verdad es blasfemado, dice, y por avaricia harán mercadería de vosotros con palabras fingidas. Sobre los tales, ya de largo tiempo la condenación no se tarda y su perdición no se duerme. Wow. Versículo 12. Pero estos, hablando mal de cosas que no entienden, como animales irracionales, dice Pedro, nacidos para presa y destrucción, perecerán en su propia perdición, recibiendo el galardón de su injusticia, ya que tienen por delicia el gozar de los deleites cada día. Estos son inmundicias y manchas, quienes aun mientras comen con vosotros, se recrean en sus errores. Tienen los ojos llenos de adulterio, no se sacian de pecar, seducen a las almas inconstantes. Tienen el corazón habituado a la codicia. Son hijos de maldición, dice la Escritura. Verso 17. Estos son fuentes sin agua y nubes empujadas por la tormenta, para los cuales la más densa oscuridad está reservada para siempre, pues hablando palabras infladas y vanas, seducen con concupiscencias de la carne y disoluciones a los que verdaderamente habían huido de los que viven en error. Les prometen libertad y son ellos esclavos de corrupción, porque el que es vencido por algunos es hecho esclavo del que lo venció. Ciertamente, dice, si habiéndose ellos escapado de las contaminaciones del mundo por el conocimiento del Señor y Salvador Jesucristo, enredándose otra vez en ellas son vencidos, su postrer estado viene a ser peor que el primero. Porque mejor les hubiera sido, hermanos, no haber conocido el camino de justicia, que después de haberlo conocido, volverse atrás del santo mandamiento que les fue dado. Pero les ha acontecido lo del verdadero proverbio. El perro vuelve a su vómito y la puerca lavada a revolcarse en el cieno. Segunda de Pedro 2, hermanos. Los castigos más severos, por lo que dice la palabra de Dios, ¿para quién están reservados? Los castigos más severos del infierno, hermano, no están reservados para los drogadictos, para los fornicarios, para los adúlteros. Los castigos más severos del infierno están reservados para los falsos maestros, hermano, para los falsos maestros. Y el Señor lo dice
al final de nuestro pasaje, en el verso 40, Marcos 12:40, devoran las casas de las viudas y por pretexto hacen largas oraciones. ¿Qué dice? Estos recibirán mayor condenación, hermanos. Dios toma muy en serio la religiosidad hipócrita, que esconde el orgullo, que esconde la avaricia en un manto de falsa piedad, hermanos. Y Jesús está diciendo en nuestro pasaje que estos hombres pueden engañar, estos hombres pueden hacer largas oraciones, pero no pueden engañar a Dios. Esa es la realidad. Hay una palabra que aparece, perdón, hay una palabra que no aparece en los versículos 38 al 40 de nuestro pasaje. Pero esta palabra resume la idea principal de la porción. Y la palabra, ¿saben cuál es? Es hipocresía. Es la palabra clave del texto paralelo de Mateo 23. Un capítulo donde el Señor le dedica exclusivamente a condenar la hipocresía de estos hombres. Y en esta primera porción de texto que nosotros estamos estudiando, el Señor está llamando, el Señor está advirtiendo a sus discípulos y a la multitud a que tengan cuidado, dijimos, estén alertas, estén en guardia. ¿Contra qué cosa? Contra la hipocresía y las prácticas religiosas de sus líderes. Y esa advertencia sigue siendo relevante para nosotros hoy, hermanos. Veamos el segundo punto del sermón. Fíjense el contraste que hay entre la hipocresía religiosa de los escribas y fariseos y la verdadera piedad de esta viuda. Dice el verso 41, estando Jesús sentado delante del arca de la ofrenda, miraba como el pueblo echaba dinero en el arca y muchos ricos echaban mucho. Y vino una viuda pobre y echó 2 blancas, o sea, un cuadrante. En el templo de Jerusalén, hermanos, había un sector que se llamaba el patio de las mujeres. Era una sección específica, era un área puntual dentro del edificio del templo que servía para la adoración y las actividades de las mujeres judías. Las mujeres tenían un espacio puntual y específico donde ellas se reunían y se llamaba el patio de las mujeres. Ese era el límite más cercano al santuario al que las mujeres podían acceder dentro del templo de Jerusalén, aunque los hombres también podían ingresar a ese lugar, porque precisamente uno de los propósitos del patio de las mujeres era que ese lugar sirva para la recolección de las ofrendas. Había 13 urnas en ese lugar que tenían como la forma de una trompeta muy grande, digamos. Sofar es la palabra que se utiliza, es una trompeta con forma de cuerno, donde los judíos se acercaban allí y dejaban todos los tipos de ofrenda que ellos entregaban allí en el templo. Y el texto dice que Jesús, después de dar esa advertencia sobre los líderes religiosos de Israel, ¿qué es lo que hizo? Se fue, no lo dice con estas palabras, pero sabemos que él está parado físicamente en el patio de las mujeres, y dice el texto que él está sentado delante de las urnas, delante de estas urnas que tienen forma de trompeta, que son grandes en el extremo superior y van afinándose. Dice el texto que el Señor está parado delante de las urnas de las ofrendas y miraba cómo el pueblo echaba dinero en el arca. Y el detalle interesante es que Jesús, hay una palabra clave allí, que es cómo echaba dinero en el arca. El Señor no está mirando, no está observando cuánto ofrendaban, sino cómo ofrendaban. ¿Y ustedes se acuerdan cuál era el problema de los fariseos en la porción de texto que vimos anteriormente? ¿Cuál era el problema de los fariseos? La motivación con la cual ellos hacían el corazón, con el cual hacían todas las cosas. Y en esta porción de texto, el tema aparentemente sigue siendo el mismo, la actitud del corazón, la motivación que hay detrás de lo que están haciendo en esta escena, una escena nueva ahora dentro del templo. ¿No es cierto? El Señor parado observando las ofrendas. ¿Se acuerdan que en la introducción nosotros dijimos, bueno, vamos a imaginarnos un poquito la gente en el templo lleno de judíos que viene de todas partes? Vamos a imaginarnos una viuda que aparece en escena. Bueno, eso es lo que está ocurriendo. El Señor está observando cómo los ricos echaban mucho dinero, dice el texto. Y esa palabra, dinero, es una palabra interesante porque en el idioma original apunta a monedas de cobre. Esa es la traducción, digamos, ¿no? No dinero tal vez como en billete, lo que nosotros podríamos entender como dinero. Lo que estaría diciendo el Señor allí es que Él está observando cómo los ricos echaban muchas monedas de cobre. Y lo que Marco está diciendo en el relato es que los ricos ofrendaban mucho y el énfasis está puesto en esa palabra muchos. O sea, es
muchísimo, sería en nuestro lenguaje más popular. Ese es el foco y la atención que está poniendo Marcos en el relato. El Señor está observando cómo los ricos ofrendaban muchísimas, ¿qué cosa? Monedas de cobre. Se va entendiendo, muchísimas monedas de cobre. Eran cantidades exorbitantes de monedas de cobre. Eso es lo que está ocurriendo y el Señor les llama la atención. Que estos ricos llevaban cantidades exorbitantes de monedas de cobre y lo que pasaba era que cuando esas monedas eran colocadas en la urna, en el sofá, usted imagínense cantidades exorbitantes de moneda de cobre, imagínense el ruido que eso hacía. ¿Se dan cuenta? Y la palabra ruido es una palabra clave en esta porción de texto y ahora van a entender por qué. El que más ruido hacía, algo así sería, el que más ruido hacía, ese ganaba, porque ese era el que más ofrendaba, ese era el que más monedas trajo. Y el ruido de las monedas llamaba poderosamente la atención de las personas que estaban allí en ese lugar. Pero en ese espectáculo, hermanos, en ese show, porque imagínense que eso habrá sido como un show, en ese show de generosidad, entre comillas, ¿quién aparece? Aparece la persona más insignificante quizá del lugar. Aparece una viuda pobre, dice el texto. Y esa palabra, pobre, no es pobre, una pobreza digna, dijo alguna vez un actor reconocido de nuestro país. No, no era una pobreza digna, era pordiosero. Esa es la palabra. La palabra pobre está ahí como para suavizar un poco las cosas, pero en realidad la palabra original habla de ser un pordiosero, de ser un mendigo, de ser alguien indigente. Y hay un detalle que me gustó verlo a mí, más no digo que esto lo digan los teólogos o los eruditos, pero me gustó ver un detalle interesante, porque ¿se acuerdan qué hacían los escribas y fariseos? ¿Qué hacían? Devoraban las casas de las viudas. Eso lo vimos en el verso 40. Y ahora en el verso 42 hay un detalle que el Señor a quien observa, quien aparece en escena, aparece una viuda en extrema pobreza. Y lo que uno se pregunta al estudiar el texto es, ¿no será esta una de las viudas que fue devorada por estos farsantes, estos estafadores y que ahora está en la total y absoluta pobreza, en una condición de indigencia? No sabemos. El texto no está diciendo eso, pero es algo que uno puede pensar al leer este pasaje. Ahora, Marcos dice que la ofrenda de esta mujer, y ahí está el punto, ese es el punto importante, la ofrenda de esta mujer eran dos blancas. Acuérdense el ruido, no se olviden del ruido. Cantidad de moneda exorbitante siendo depositadas allí en las urnas, el ruido extravagante y la gente mirando a ver quién era. Bueno, esta mujer aparece y dice que da dos blancas, o sea, un cuadrante. La lenguaje actual, la traducción lenguaje actual, fíjense el énfasis que pone. Dos moneditas de poquísimo valor. Y me causó gracia, me llamó la atención por, por cómo está expresado, cómo está traducido. Básicamente lo que está haciendo es interpretar ya directamente el pasaje. Bueno, ¿qué dicen los eruditos del texto bíblico, hermanos? Que esta ofrenda era lo que se llamaba un cuarto de centavo. Un cuarto de centavo, para que ustedes tengan idea, era la moneda más pequeña que se usaba en el sistema monetario del Imperio Romano. Un cuarto de centavo, la moneda más pequeña, la más fina, la más delgada. Y fíjense el contraste que hay con la ofrenda de los ricos. Esta moneda era tan liviana que no producía sonido. O sea, vos tirabas la moneda y lo que menos iba a escuchar era un sonido por lo liviana que era cuando caía allí en el arca de las ofrendas. No había nada de espectacular, hermanos, en la ofrenda de la viuda. Era totalmente insignificante lo que ella dio, lo que ella ofrendó. Era insignificante para quién, para el resto de la gente, para las personas que estaban allí. Pero a mí me alienta ver que no fue insignificante para Jesús, porque Él está mirando la escena y eso lo asombró a Él. Eso llenó de asombro al Señor. Y yo pensaba en nosotros, yo pensaba en vos, pensaba en mí, digamos. Yo no sé cuál es tu condición a la hora de ofrendar en esta iglesia local, pero si vos sos una persona que económicamente hablando hoy, en esta etapa de tu vida, puede ofrendar poco, este pasaje tiene que traer gozo a tu alma, tiene que traer, pero no sé, un aliento. Lo es para mí, yo te animo a que lo sea para vos.
Jesús no está impresionado por la ofrenda de los ricos, dice el texto, es lo que está diciendo Marco. Jesús está impresionado con la ofrenda de la viuda, al punto de que él llama a los discípulos y les va a dar una lección ahí importante. Él fue tan sorprendido, quedó tan sorprendido que él va a llamar a sus hombres y les va a decir, llamando a sus discípulos, le dijo, de cierto os digo, que esta viuda pobre echó más que todos los que han echado en el arca, porque todos han echado de lo que les sobra, pero esta de su pobreza echó todo lo que tenía, todo su sustento. La Biblia de las Américas dice, todo lo que tenía para vivir echó esta mujer. Ahora, ¿se dan cuenta ustedes? Volvemos a la lección del tema, al central del pasaje. ¿Se dan cuenta que el asunto no es la cantidad, el asunto es el corazón, el asunto es la motivación, el asunto es la actitud? Las ofrendas generosas de los ricos, en el fondo, no tenían nada de generosidad, hermanos. Esas cantidades exorbitantes de moneda no tenían nada de generosidad. ¿Por qué? Porque ellos daban de lo que les sobraba. O sea que si vos sos pobre y vos estás dando de lo que te sobra, siendo pobre, vos sos igual que estos ricos necios. Fíjate vos qué interesante y en la encrucijada en la que nos pone el Señor Jesucristo. El monto de las ofrendas de estos ricos, y quiero que presten atención a esto, el monto, esas cantidades exorbitantes, que en cantidad era muchísimo, en relación a lo que ellos tenían, es decir, en proporción a sus riquezas, ¿saben lo que evidenciaba, hermanos? El lugar tan, pero tan bajo que Dios ocupaba en sus corazones. Por si no se entendió, yo lo vuelvo a repetir. El monto exorbitante que generaba un ruido, un estruendo cuando estos hombres iban y ofrendaban, en relación a lo que ellos tenían, si nosotros lo miramos, que es lo que está viendo el Señor y es lo que Él sabe, porque Él sabe todas las cosas, entonces Él tiene la autoridad, no es una conjetura mía o de algún autor, el Señor está diciendo eso en el texto. En relación, en proporción a sus riquezas, estos hombres estaban dando de lo que les sobraba. O sea, imagínense lo ricos que eran económicamente hablando. Ahora, esa ofrenda, que humanamente es exorbitante, demostraba el lugar bajo que ocupaba Dios en sus corazones. Repito, económicamente hablando, técnicamente hablando, humanamente hablando, ellos ofrendaban mucho, pero proporcionalmente hablando era una miseria. Estas personas le estaban dando las sobras a Dios. Mientras que el cuarto de centavo, las dos blancas ahí, esas dos moneditas de poquísimo valor, como dice el lenguaje actual, que echó esta viuda en el arca, era todo lo que ella tenía para vivir. Eso es lo que dice el texto, hermanos. Ahora, una pregunta de aplicación podría ser, ¿qué evidenciaba la ofrenda de esta viuda acerca del corazón de esta mujer? ¿Qué mostraba? ¿Qué reflejaba el corazón de esta viuda? Nosotros podemos discutir, podemos dar nuestras apreciaciones, podemos hablar mucho, pero claramente esta mujer no está mostrando que Dios estaba en un lugar bajo, como sí lo mostraron esos ricos. Ella está evidenciando que Dios era su verdadero tesoro. Ella está evidenciando su confianza plena en Dios, porque está dando todo lo que tenía para vivir, hermanos. Esta mujer está evidenciando una gratitud inmensa hacia Dios. Con toda seguridad nosotros podemos pensar, nosotros podemos creer que ella sabía, que ella conocía lo que dice el Antiguo Testamento una y otra vez acerca de cómo Dios se presenta en el Antiguo Testamento, cómo se presenta el Señor como Padre de los huérfanos, como el Dios de las viudas. Probablemente esa porción de la Escritura estaba en su mente, en su corazón, al punto de que ella no tuvo problema en darlo todo. Y no pasa por una cuestión, repito, de cantidad, sino que lo dio todo, todo lo que tenía para vivir, a diferencia de esta gente que daba lo que le sobraba. Por eso el título del sermón, hermanos, es la hipocresía, y si pudiéramos, para no hacerlo tan largo, terminó ahí en hipocresía, pero la hipocresía religiosa confrontada por la verdadera piedad. Porque esta mujer, el Señor en realidad está confrontando la hipocresía religiosa con la piedad de esta mujer.
La hipocresía religiosa de los escribas y de los fariseos está siendo confrontada con la verdadera devoción a Cristo, la verdadera devoción a Dios, que está representada en el ejemplo de esta mujer, está representada en la ofrenda que esta mujer está dando. Fíjense lo que dice un autor comentando acerca de esto, dice: la falsa religiosidad surge de un corazón orgulloso, soberbio, que oculta en un manto de piedad el deseo de llamar la atención sobre nosotros mismos. La verdadera devoción, en cambio, es el producto de un corazón humilde, de un corazón creyente, de un corazón agradecido. La falsa religiosidad hace de Dios un medio, decíamos, un empleado, para lograr un fin específico. El genio de la lámpara, podríamos agregar la cita, ¿no? ¿Que está para qué? Para darme mis caprichos, para darme riqueza material, para darme salud, para darme estabilidad emocional, ¿no? Para hacerme sentir un ganador, motivarme, un campeón. La verdadera devoción, hermanos, es aquella que tiene a Dios, dice este autor, como su más grande tesoro. Es aquella que tiene a Dios en lo más alto, en el lugar donde Él tiene que estar. Y acá me mata, aunque no tengamos absolutamente nada más en la tierra aparte de Él. ¡Wow! Esa es la verdadera devoción, hermanos. Esa es la verdadera religión. ¿Y esto lo dice un autor o lo dice la palabra de Dios? ¿Qué dice la palabra de Dios? ¿Qué dice el salmista? Salmo 73, 25. ¿A quién tengo en los cielos sino a ti? Y fuera de ti nada deseo en la tierra. ¿Vos podés orar así? ¿Vos podés orar usando esta palabra? Porque siempre decimos, oremos la palabra de Dios. ¿Podemos orar esto? Nada deseo en la tierra. Mi carne y mi corazón desfallecen, mas la roca de mi corazón y mi porción es Dios para siempre. Nos vivimos quejando, hermanos. Nos quejamos y estamos de este lado de la vereda, de la verdad. Conocemos la palabra de Dios, estamos en una iglesia verdadera, nuestras almas se ven expuestas a la predicación de la Biblia, tenemos la santa palabra de Dios, estamos a cuenta con el Señor. El Señor nos ha lavado, nos ha limpiado, nos ha dado lo más precioso, lo más valioso que tenemos, que es Cristo Jesús. Y nosotros queremos más. Nosotros queremos. Nos quejamos por esto, nos quejamos por aquello. La hipocresía religiosa, hermanos, hace eso. O sea, pero estoy siendo un hipócrita, religiosamente hablando, ¿no? Le estoy dando la sobra a Dios, en todo sentido, en plata, en tiempo, en recursos, en obras, en acción. La hipocresía religiosa le da la sobra, hermanos. La sobra de mi tiempo, de mis bienes, la sobra de mis capacidades, la sobra de mis energías. Pero la verdadera piedad, hermanos, es la que se entrega a Dios por completo. ¿Para qué? Para que Él haga lo que Él quiere hacer conmigo, lo que Él se le ocurra hacer. La verdadera piedad es la que es, yo le entrego mi vida, le entrego todo, mi recurso, mi dinero, mis bienes, todo. ¿Para qué? Para que vos, Señor, haga lo que vos quieras hacer, como vos quieras hacerlo. La hipocresía religiosa se caracteriza por un corazón descontento, hermanos, un corazón amargado ante las circunstancias difíciles de la vida. Cuando las cosas no suceden como yo quiero, cuando las cosas no ocurren como yo desearía, cuando no me están saliendo las cosas como yo deseo que salgan, ahí aparece la amargura, el descontento. Pero la piedad verdadera, hermanos, la verdadera piedad es la que expresa Pablo hacia los filipenses. Dice el capítulo 4, versículo 11: he aprendido a contentarme cualquiera sea mi situación. Sé vivir humildemente y sé tener abundancia. En todo y por todo estoy enseñado, así para estar saciado como para tener hambre, así para tener abundancia como para padecer necesidad. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Y nunca se han oído, se han hecho tantas barbaridades, aberraciones con este pasaje, hermano. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Ahora, ¿querés saber cuál es el contexto de ese pasaje? Dice el verso 14, que está pegado ahí. Sin embargo, bien hiciste, Filipenses, le está diciendo Pablo, en participar conmigo en mi tribulación. ¿Saben cuál es el contexto del pasaje más famoso en la historia del cristianismo?
Todo lo puedo en Cristo, Filipenses 4:13. Es sufrimiento, dolor, prisiones, hermanos. No es motivación, no es ánimo. Que claro, esto sin duda que es un ánimo, pero no como ocurre en el mundo evangélico. No es triunfalismo barato, hermanos, que se vende en algunas iglesias. No, el contexto es tribulación. Y en medio de la tribulación, Pablo dice, se puede vivir la genuina, la auténtica, la verdadera piedad, aquella que te lleva a estar completo en Cristo. ¿Por qué Pablo puede decir, todo lo puedo en Cristo que me fortalece? Claro, porque cualquiera sea mi situación, yo puedo vivir, dice Pablo, humildemente, en abundancia, en escasez, teniendo hambre, o estando saciado, dice, en necesidad, yo todo lo puedo en Cristo que me fortalece. ¿Pero por qué? Porque Cristo es suficiente. Cristo es todo lo que yo necesito. Cristo es lo único que yo necesito. Conclusión, hermanos. Quiero cerrar con dos principios, dos consideraciones finales, hermanos. Nosotros vimos cómo la hipocresía religiosa de los fariseos fue confrontada por la piedad de la viuda. Lo vimos en una advertencia fuerte que el Señor ha dado y lo vimos en el ejemplo de esa mujer, ¿no? Cómo fue confrontada el carácter y el corazón de estos hombres. Ahora, implícitamente el texto nos pone frente a dos grupos de personas. La pregunta es, ¿en qué grupo estás vos? Esa es la pregunta que yo quiero llevarte a reflexionar en esta conclusión. ¿Sos una persona que vive en la hipocresía religiosa o vos podés decir de todo corazón, a pesar de tus luchas, a pesar de tus debilidades, a pesar de tus tentaciones de cada día, vos podés decir de todo corazón que Jesús es el todo en tu vida? ¿Podés afirmar eso con honestidad, con sinceridad? Y hay algo que nosotros debemos hacer a la luz de este pasaje, hermanos, es, punto número uno, examinar nuestro corazón, examinar nuestras motivaciones. Todo el sermón giró en torno a la motivación, al corazón. Nosotros debemos preguntarnos si mis acciones, si mi servicio en la iglesia local, si mi servicio a los hermanos, si mis buenas obras, yo debo preguntarme si son genuinas. O yo estoy buscando la aprobación, o estoy sirviendo al ojo, como dice Pablo. Dios nos guarde, hermanos. Dios guarde a los creyentes de esta iglesia de ser como los escribas y los fariseos. Nosotros debemos tomar la actitud que vemos en el ejemplo de esta mujer, de esta persona insignificante. Nosotros debemos tener una actitud de generosidad sacrificial, hermanos. No generosidad, generosidad de la sobra como los ricos. No, no, no. Los creyentes de esta iglesia local deben ser generosos sacrificialmente. No importa cuánto tengamos. Lo importante es el corazón, que sea sincero, que sea genuino, que sea un corazón que esté dispuesto a confiar en Dios, que sea una actitud y un corazón que refleja que Dios es prioridad, que Dios es lo más alto, hermanos. La Escritura, hermanos, una aplicación en cuanto a dar, la Escritura nos enseña que Dios es el dueño de qué cosa, del oro y de la plata, eso dice la Escritura. Ahora, Él no necesita nuestro dinero, Dios no necesita de benefactores, hermanos, que lo ayuden en el avance de su reino en la tierra. Eso nos ubica a nosotros en tiempo y espacio en la iglesia y en el plan redentor del Señor. Dios no necesita que yo sea un benefactor, que yo esté apoyando el avance del reino en la tierra, hermanos. Pero Él sabe, y esta es una aplicación importante, Él sabe, hermanos, que la motivación y el desprendimiento con que nosotros damos, ofrendamos, eso revela la realidad del corazón. Como muy pocas cosas pueden hacerlo. Yo de acá soy el más creyente, yo soy el más devoto, el más piadoso. Sirviendo al ojo, soy el más devoto, el más increíble creyente. Pero no hay nada, hermano, que demuestre cuál es la realidad de tu corazón como la actitud, el corazón con el cual nosotros damos a Dios. No porque Él necesite que nosotros seamos
los causantes o los participantes del avance de su reino. No, lo hacemos porque es un gozo, es un privilegio, hermanos. Y el ejemplo de esta mujer claramente debe golpear nuestro corazón. Ahora, último punto de esta conclusión. Fíjense que nuestro pasaje también es un contraste. Hay un contraste que nosotros no tenemos que pasarlo por alto. ¿Qué contraste vimos y está claro en el pasaje? Fariseos, escribas y fariseos, ¿y quién? La viuda. Eso el Señor lo utiliza, ese ejemplo, para confrontar el mal ejemplo de los otros hombres. Pero hay un contraste precioso, hermanos, maravilloso, y es el de los escribas y fariseos. ¿Y quién? Y nuestro Señor y Salvador Jesucristo. ¿Quiénes eran los escribas y fariseos? Los pastores, que ellos debían guiar el rebaño, ellos debían conducir al pueblo del Señor, a las ovejas de Dios, ellos debían proteger, cuidar, resguardar, y no lo hicieron. Ellos fueron basura, ellos eran farsantes, estafadores, pero ¿saben qué, hermanos? Jesús es el buen pastor de nuestras almas. Qué contraste precioso, hermanos. Ese es el Evangelio, hermanos. Él sí es nuestro pastor. Él sí es el que nos guía. Fíjense, la mujer esta, ¿cuándo hizo lo que hizo esta mujer? ¿Qué día lo hizo? Estamos parados en el día martes. Estamos cerrando allí el capítulo. El capítulo 12, dijimos, estamos parados en el día martes. Faltan 3 días para que el Señor muera en la cruz. Dicho de otra forma, Jesús no había muerto, hermanos. Jesús no había sido crucificado. ¿Y sabés lo que te dice eso a vos y a mí? Que nosotros estamos en una condición tremendamente superior a ella, porque nosotros tenemos una fe más nutrida que esta mujer. ¿Se dan cuenta? Esta mujer que nos asombra la fe genuina, auténtica, la confianza, pero nosotros estamos más informados que ella. Nosotros tenemos una fe más fuerte o más sólida. Nosotros sabemos, vos sabés ahora, cualquiera sea tu condición, yo no sé si vos sos creyente o no creyente, no estoy apuntando a ese lugar, sino vos sabés que en 3 días Jesús va a morir. Él va a dar su vida en la cruz del Calvario para salvar a pecadores miserables, de los cuales vos y yo somos los primeros en la lista. Tenemos que levantar la mano acá, yo. Ahora, ¿te das cuenta cómo eso impacta tu piedad, tu devoción, tu entrega? Los ricos no daban proporcionalmente, daban mucho, pero proporcionalmente era una miseria. Ahora, no hagas eso vos con tu vida. Hablamos de la verdadera piedad. Bueno, la verdadera piedad consiste en entender eso, que vos tenés que entregarte a Cristo proporcionalmente a lo que Él hizo. ¿Se entiende? Vos tenés que mirar la obra redentora de la cruz y vos decir, si yo me voy a entregar al Señor, yo me voy a entregar de manera proporcional. ¿Cristo entregó algo? ¿Cristo entregó una parte de su vida? No, Él se entregó por entero para salvar a miserables pecadores como nosotros. Entonces yo observo eso y yo no veo otra cosa más que el tremendo amor de Dios el Padre enviando a su Hijo a la cruz, y ese amor debe impulsar mi alma. Ese amor debe impulsar mi vida. ¿Para qué? Para que yo me entregue por completo a Él, de manera entera. ¿Qué dice 2 Corintios 5:14? Sea de una forma u otra, estoy leyendo Nueva Traducción Viviente, el amor de Cristo nos constriñe, dice en la Reina Valera 60, la Nueva Traducción Viviente dice, el amor de Cristo nos controla, ya que creemos que Cristo murió por todos, también creemos que todos hemos muerto a nuestra vida antigua. Él murió por todos para que los que reciben la nueva vida de Cristo ya no vivan para sí. Es lo que decíamos antes, no seas esclavo de vos mismo. Y que es a donde llevan los falsos maestros, la falsa enseñanza. No, el creyente ya no vive para sí. Dice, más bien vivirán para Cristo, quien murió y resucitó por ello. Un verdadero creyente en Cristo, hermanos, ha sido lavado y comprado por su sangre. No vive para sí mismo. Dice la Escritura que ese verdadero creyente debe vivir para aquel que murió por él, que resucitó por él, que ascendió a los cielos, hablábamos el viernes, que está sentado a la diestra del Padre, que intercede por nosotros, que está abogando por nosotros.
Un verdadero creyente en Cristo, hermano, entiende, comprende, está absolutamente convencido de nada que este mundo le ofrezca, nada que este mundo valora, se compara con el hecho de ser llamados hijos de Dios, de tener a Dios por Padre, de tener a Cristo como nuestro Señor y nuestro Salvador, de tener el Espíritu Santo morando en nosotros permanentemente, continuamente, trayéndonos la convicción, trayendo arrepentimiento, hermanos. Cristo debe ser tu único tesoro, tu único deleite. ¿Por qué? Porque a diferencia de estos estafadores del texto, Él es el buen pastor y que Él dio todo por sus ovejas. Y si Cristo es realmente tu único tesoro, ¿sabes qué? No habrá nada más satisfactorio en este mundo que vivir por Él, que servirle a Él, que servirle a los que son suyos, que servir en la iglesia, proclamar el glorioso mensaje del Evangelio, no ese Evangelio terapéutico, romántico, no, el verdadero mensaje que proclama y que llama a todos los pecadores al arrepentimiento y la fe en Cristo, a vivir la verdadera vida en Cristo Jesús, con enfermedad, sin enfermedad, con riqueza, con pobreza, en cualquier circunstancia. ¿Por qué? Porque el verdadero creyente todo lo puede en Cristo, porque Él está completo en Cristo. Amén.